y cada día estamos viendo un capítulo, y el capítulo de esta noche es Deuteronomio capítulo 31. Josué es instalado como sucesor de Moisés. Eso es el capítulo que vamos a cubrir esta noche. Vamos a pulir bien nuestra lámpara. En número 2, vamos a pedir por el aceite que es el símbolo del Espíritu Santo. Hermanos, la lámpara y el aceite. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del grupo de padres intercesores. Alrededor, mis hermanos, de unos 15-20 minutos, voy a invitarlos a que se unan como padres intercesores al momento de la oración, y usted va a escribir allí el nombre de sus hijos, el cual yo voy a estar mencionando los nombres específicos de cada uno de sus hijos. Esta noche quiero mencionar esos lindos y preciosos nombres de nuestros hijos y nuestras hijas. Padres, prepárense cuando yo te los indique, alrededor de unos 15-20 minutos. Entonces, antes de terminar la transmisión, vamos a escribir los nombres, porque vamos a interceder. Cada noche venimos para estudiar la palabra de Dios, un capítulo entero, y número 2, para solicitar el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Así que prepárense en un momento más para poder llevar a cabo esa parte muy especial. Esta noche, hermanos, les quiero rogar que tomen sus Biblias, hermanos, porque vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a marcar la palabra de Dios. Y antes de iniciar, hermanos, por favor, les quiero pedir que ustedes, como los ministerios TV Tu Mundo, Esperanza TV, Radio Adventista Los Ángeles, me permitan, hermanos, transmitir a través de sus páginas. ¿Cómo? Compartiendo. Compartamos, hermanos, compartamos, especialmente ustedes, queridos padres, si tienen hijos, hijas, que ya ellos tienen hijos, ustedes tienen nietos, si ustedes tienen a un hermano o una hermana que tú quieres que él o ella conozca más de Dios, esta noche yo te quiero pedir que tú puedas enviarle un mensaje, envíale el link. Estamos en YouTube y estamos en Facebook, y dile a alguien que quizá tú quieres que tú conozca, que él o ella conozca más de Jesús. Dile: hay un momento donde estamos orando por hijos, por los hijos, las hijas, y te quiero invitar. O dile a tu hija: por favor, conéctate porque quiero orar contigo, y vamos a escribir ahí los nombres y quiero orar contigo. Así que comparte esta transmisión, por favor. Muy bien, ya hay 73 de ustedes que ya han compartido. Y les quiero pedir, no escriban todavía los nombres de sus hijos, ¿ok? No lo hagan todavía, sino que lo hagan cuando yo se los indique. ¿Por qué? Porque ahorita no voy a poder ver todos los nombres, sino que tendría que regresar bastante hacia atrás para poder leerlos. Así que en el momento que yo se los indique, ustedes por favor pueden hacer y escribir allí los nombres de sus hijos para que ustedes y yo los podamos ver y yo los pueda, mis hermanos, así leer todos juntos. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta noche nuestro estudio de la palabra de Dios. Aquí les saluda el pastor Carlos Acosta. Me encuentro esta noche desde la iglesia aquí de Emmanuel en Anaheim, California, donde me encuentro transmitiendo aquí esta noche en vivo con cada uno de ustedes. Aquí nos encontramos al lado de Disneylandia, hermanos, y aquí es donde el Señor nos ha puesto para poder hacer esta obra maravillosa. Muy bien, vamos entonces a iniciar teniendo una palabra de oración. Oremos.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, iniciamos una vez más, Señor, con el estudio de tu santa palabra. Hoy abriremos, Señor, las escrituras para poder comprender, entender, Señor, escuchar y poner en práctica lo que tú tienes para nosotros. Y después, Señor, vamos a levantar el altar familiar para orar, interceder, Señor, por nuestros hijos e hijas en estos últimos días, Señor, antes de la venida de Cristo, pidiéndote el Espíritu Santo, Señor, que tú has prometido para cada hijo, hija, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu, Señor, va a ser derramado sobre todo hijo e hija, joven, sobre todo anciano, Señor. Te ponemos, Señor, tu palabra, la queremos en nuestro corazón y que se cumpla, Señor, con el bautismo de la lluvia tardía, tu Espíritu Santo en nuestros hogares. Acompáñanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos entonces hoy jueves 25 de marzo viendo Deuteronomio capítulo 31. Hermanos, este capítulo es muy importante. Hemos venido caminando, hermanos, con Moisés desde el libro de Éxodo, cuando él nació y en peligro fue puesto en una canasta, mis hermanos, por su querida madre. Allí nosotros vemos, hermanos, que por fe esta hermosa dama puso a Moisés con ojos de fe, lo puso en el río Nilo. Oh, mis queridos hermanos, y cómo Dios tenía grandes planes, cómo su hermanita, viendo esa canasta que llegaba hasta el lugar donde estaba la hija del faraón, hermanos, allí se acercó ella y le ofreció a que lo cuidara a ese bebé, una nana, una caregiver, como dicen, ¿verdad? En inglés, para que alguien cuidara de él. Y ella fue a traer, mis hermanos, con gran astucia, fue a traer a su propia madre, sin revelar su identidad. Moisés, mis hermanos, entonces fue tomado en los brazos. Mis hermanos, Dios llamó y guió a través de la influencia de esta madre y de este padre, mis hermanos, de levitas, allí en Egipto. Por 11, 12 años que estuvo Moisés allí en la casa, hermanos, con su madre de nacimiento, aprovecharon todo ese tiempo para mostrarle a Moisés de que él tenía una misión, que Dios lo había llamado, mis hermanos, para cumplir un gran propósito. En medio del peligro, allí en Egipto, sus padres, mis hermanos, no tuvieron miedo de hablar, de poder, preparar a Moisés para esta misión. Instalaron, hermanos, los principios, los valores, cada día con oración, mis hermanos, y hablándole del gran Dios del pacto. Allí Moisés fue instruido. Mis hermanos, nosotros hemos venido caminando con él a través de esos 40 años que estuvo allá en el desierto. Allá estuvo, mis hermanos, después de que él, sin duda alguna, iba a heredar el trono allí en Egipto. Pero por un arranque, mis hermanos, de emoción, por un enojo, él entonces tuvo que irse allá al monte. Y allá, mis hermanos, 40 años estuvo en el desierto donde Dios se le apareció. Oh, mis queridos, y entonces vemos cómo él regresa a Egipto después de ser llamado por Dios. Y Dios, mis hermanos, lo utilizó en gran manera para liberar al pueblo de Israel. Pero esta noche, hermanos, hago esta introducción porque hoy estamos viendo ya la parte final de aquel gran líder, del caudillo, mis hermanos, del pueblo de Israel, Moisés, el gran legislador. Hermanos, hoy estamos viendo cómo alguien va a tomar el lugar de Moisés. Hoy, mis hermanos, estamos viendo en Deuteronomio 31 cómo Josué es instalado como el sucesor de Moisés. Es increíble, mis hermanos, cómo hemos visto
la historia de este gran hombre ser utilizado por Dios. Pero esta noche en este capítulo, hermanos, Josué, es escogido para ser el sucesor, mis hermanos, de Moisés, porque Moisés va a morir. Moisés no entrará a la tierra prometida. Y esto, hermanos, es algo que Moisés en su corazón tiene gran tristeza, pero con ojos de fe, hermanos, este capítulo y el capítulo de mañana no te vas a querer perder el capítulo 32 de Deuteronomio, cuando Moisés sube al monte y ve, hermanos, la tierra prometida, y ve con ojos de fe, mis hermanos, cómo el pueblo de Dios entra, mis hermanos, no solamente a la tierra prometida terrenal, sino que también el pueblo de Dios, la nueva generación, entra no solamente a la tierra prometida terrenal, sino que también entrará a la tierra prometida celestial. Mañana vamos a ver a Moisés, ese gran caudillo, mis hermanos, viendo por última vez la tierra prometida. Y el lunes vamos a ver la muerte de Moisés, cómo Dios, mis hermanos, lo llama al descanso, y él así quedó. Hermanos, quiero entonces, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 31 nos dice lo siguiente: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Versículo 1 de Deuteronomio capítulo 31 dice: y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán. Hermanos, lo primero que Moisés dijo fue, soy de edad de 120 años. Moisés ya en sus 120 años de edad, hermanos, no era limitado por su condición física, ¿ok? No quiero que piensen de que Moisés era limitado por su condición física, de ninguna manera. Hermanos, porque él va a subir el monte, lo vamos a ver el día de mañana. Y una persona de 120 años de edad no es que está limitado físicamente. Hermanos, lo que él está diciendo aquí es que él ya no puede salir ni entrar, porque él está limitado por el mandato de Dios. Dios le dio un decreto de que Moisés no entraría a la tierra prometida. A eso se está refiriendo. Moisés dice, este día soy de edad de 120 años. Moisés, hermanos, pasó. Ok, y podemos dividirlo en tres grandes segmentos de 40 años. Moisés pasó 40 años preparándose en la casa con su madre y su padre y su hermano Aarón y su hermana Miriam. Parte de esos 11 años, primero pasó 12 años allí en casa con su madre. El resto del tiempo, hasta los 40 años, estuvo en las academias reales de Egipto. Después de eso, vemos la otra sección de 40 años en el desierto. Allí Dios lo estaba preparando para su llamado. Hermanos, allí Dios se le aparece en el monte Horeb. Y allí Dios lo llama. Este es el segundo periodo de los 40 años. Entonces vamos a ver ahora el tercer periodo de 40 años que lo lleva a él hasta los 120 años de edad. Hermanos, aquí entonces vemos los otros 40 años que él pasó con el pueblo de Israel. Después de que él entró a Egipto, salió con el pueblo poderosamente, y hermanos, estando en la frontera de Canaán, Dios, por la incredulidad de ellos, los regresa 40 años más en el desierto.
Aquí nosotros entonces vemos sus 120 años, quedaron bien registradas las etapas, 3 etapas, hermanos, de 40 años. Dice que Dios le dijo a él, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Hermanos, estas palabras específicas de Dios no están registradas en Números capítulo 20, que nosotros vimos cuando Dios le trató con él y le dijo que él no iba a entrar a la tierra prometida. Hermanos, esto debe de haber sido palabras en adición a lo que se le dijo a él. Quiero leer una frase, mis hermanos, o un comentario del libro Patriarcas y Profetas, que nos dice lo siguiente. Quiero que vean a continuación esto. El gran soberano de todas las naciones, mis hermanos, Jehová, había declarado, quiero que escuchen este comentario, que Moisés no habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra. Y la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir que su sentencia se revocara. Parece ser de que Moisés, mis hermanos, habló con Jehová y le dijo que le diera la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Él sabía que había de morir. Sin embargo, no había vacilado un solo momento en su cuidado de Israel. Fíjense ustedes, aunque él sabía que iba a morir, no estaba descuidando en ningún momento el cuidado y la protección que él tenía sobre Israel. Con toda fidelidad, Moisés había procurado preparar a la congregación, a la nueva generación, para su entrada en la herencia prometida. Aunque él bien sabía que él no iba a entrar, él, hermanos, se preparó y se preocupó para que Israel pudiera, la nueva generación, hermanos, todos los que 40 años atrás tenían menos de 20 años, ahora tienen 40, son todos menores de 40 años. Esta generación que Moisés ve con fe que van a entrar. Él sabía que iba a morir, pero él sabía, mis hermanos, que ante Dios él tenía que preparar a la próxima generación para que entrara. Para los que nos van acompañando, estamos en Deuteronomios capítulo 31 en el año bíblico. Hermanos, a la orden divina, Moisés y Josué nos dice que fueron llamados, y vamos a ver a continuación eso. Hermanos, la obra de Moisés como jefe de Israel había terminado. Y eso es lo que estamos viendo esta noche, la obra de de Moisés como el jefe de Israel estaba terminando. Y a pesar de esto, hermanos, se olvidó de sí mismo en su interés por su pueblo. En presencia de la multitud congregada, Moisés, en el nombre de Dios, dirige a su sucesor las palabras de aliento que vamos a ver en un minuto más. Hermanos, a Josué le dice que él será su sucesor. Imagínense ustedes qué humildad de este hombre, el gran caudillo, el gran legislador Moisés, hermanos. Luego se volvió hacia los ancianos y a los príncipes del pueblo y les encargó solemnemente que acatasen fielmente las instrucciones de Dios que él le había comunicado. Hermanos, dice que Dios le dijo en el versículo 1 y 2 a Moisés que él no iba a pasar el Jordán. Hermanos, aquí hay una diferencia entre no meteréis esta congregación en la tierra y la diferencia de pasar este Jordán. Hermanos, Dios le dijo, no vas a cruzar, no vas a pasar. Aquí nosotros podemos ver que la corrección de Dios es quizá, hermanos, algo dura. Para nosotros puede ser algo tan difícil poder aceptar. Imagínense para el mismo Moisés. Moisés había soñado, hermanos, y lo que él sentía
como llamado y desde joven en los palacios de Egipto, porque hermanos, el llamado Moisés lo comenzó a experimentar en el palacio. Después de que su madre y su padre le habían instalado, hermanos, su misión y el llamado que Dios le había hecho, él, hermanos, él soñaba con la liberación de su pueblo. Moisés, hermanos, se hizo como a sus hermanos. Él descendió con ellos, hermanos, y vio sus sufrimientos. Pero ahora otra persona tendría que terminar la obra. Y los pies de Moisés nunca pisarían la tierra del territorio que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hermanos, ¿por qué fue tan severo el castigo sobre Moisés? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Si nosotros recordamos, para poder comprender y repasar esto, hermanos, Moisés, Dios le dijo de que él le hablara a la roca. El pueblo de Israel tenía sed y estaban murmurando en contra del mismo Moisés. Y entonces Moisés, frustrado, Dios le dijo: háblale a la roca y te dará agua. Le dijo que le hablara a la roca. Hermanos, Moisés se levantó y ¿qué creen que hizo? No le habló primero a la roca, sino que Moisés le habló a la nación y le habló severamente. Les dijo: pueblo rebelde, ¿qué os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Moisés, hermanos, no obedeció el mandato de Dios. Dios no le mandó a que regañara a la nación. Hermanos, él estaba enojado, había odio en su corazón. Hermanos, si podemos entender que la frustración de Moisés quizá era justificada, pero delante de Dios, hermanos, la obediencia es muy valuable, mis hermanos, porque cuando Dios nos manda, entonces hemos de obedecer. Entonces, hermanos, él, después de sermonear a la nación con una actitud de coraje y desprecio, hermanos, entonces, ¿qué es lo que hizo? Al borde de la ira, Moisés, escuchen, agarró una vara y entonces, antes de golpear la piedra, él se igualó con Dios. Él dijo: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Hermanos, por eso la sentencia de que él no puede entrar a la tierra prometida, para nosotros es quizás hasta más fácil, ¿verdad?, comprender esto. Pero hermanos, quiero que entendamos bien este punto. No es que Dios es un Dios severo y árbitro en relación a esto, de ninguna manera. Hermanos, Moisés habló como si él y Dios harían el trabajo. Él puso a Dios como 50 y 50. Pueblo rebelde, hermanos, enojado, con odio le habló al pueblo de Dios. Dios no le dijo que hiciera eso, le dijo: háblale a la roca. Y entonces él dijo: nosotros hemos de hacer salir aguas de esta peña. Moisés se puso al nivel de Dios, hermanos, como si Dios no pudiera traer agua a menos que él estuviera allí también para hacer el milagro. Y saben, fue un desprecio para Dios lo que él hizo, y lo puso a él. Primero se puso él y luego a Dios. Y saben, fue algo de orgullo. Y entonces, enojado Moisés, hermanos, por eso los arranques de enojo, mis hermanos, no son justificados delante de Dios, porque miren lo que hizo Moisés: agarró la peña con la vara y le pegó 2 veces. Paz y paz le pegó 2 veces a la roca. Desobedeció a Dios. Dios le dijo: háblale a la roca, no que la golpees. Mis hermanos, no solamente golpeó a la roca una vez, sino que golpeó a la roca 2 veces con odio, hermanos, con enojo. Él había golpeado una roca al principio, pero ahora, hermanos, Dios le dijo: háblale a la roca. Hermanos, por eso la sentencia aquí que estamos nosotros viendo en Deuteronomio 31.
Moisés, hermanos, entonces él, frustrado, golpeó la piedra. Y saben, cuando él golpeó la piedra, hermanos, él manchó, mis hermanos, una imagen. Él manchó la imagen preciosa, hermanos, de el trabajo que Dios estaba haciendo y la imagen de esa roca que era Cristo Jesús. Primera de Corintios 10:14, mis hermanos, nos habla de esa peña que es una imagen, un símbolo de Jesús. Jesús, hermanos, Él fue golpeado no solamente una vez, sino muchas veces. Fue golpeado con odio, hermanos, y era innecesario hacer eso. Jesucristo, mis hermanos, hubiera ido a la cruz del Calvario solo. Como oveja enmudeció, él hubiera ido. No era necesario, mis hermanos, que se golpeara y se golpeara muchas veces. Fue golpeado de nuevo y muchas veces, hermanos, así desfigurando el mismo rostro y el cuerpo de Cristo Jesús. Jesús necesitaba sufrir solamente una vez. Por esa razón, hermanos, Dios le dijo a Moisés: tú no entrarás a la tierra prometida, no cruzarás el Jordán. Espero, hermanos, que este punto sea aceptado por nosotros. Espero clarificar este punto en relación a por qué Moisés no entra a la tierra prometida. Mis hermanos, entonces del versículo 3 al 6, Jehová, entonces él habla a Israel. Le dice a Israel: Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Hermanos, el sucesor es un joven. Él tiene 120 años, Josué tiene unos 40. Y hermanos, él no desprecia ni la edad, no desprecia, mis hermanos, ni la experiencia. Este capítulo es importante, mis hermanos, porque nosotros debemos de saber que hay sucesores, no somos indispensables. Este capítulo, mis hermanos, de Deuteronomio 31 que estamos viendo esta noche es un capítulo importante de mucha, mis hermanos, enseñanza para cada uno de nosotros. Dice que él, Josué, será el que pasará delante, dice, de ti, como Jehová lo ha dicho. Dice: y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que he mandado. Esforzaos, pueblo de Israel, y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, Israel, y no te desamparará. Hermanos, aquí les dice Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Mis hermanos, Moisés había guiado al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Era el único líder que la mayoría de esta generación de 40 para abajo, hermanos, ellos eran el único líder que habían conocido. Sin embargo, mis hermanos, la nación de Israel podría estar confiada, no porque Moisés iba a estar, no porque Josué iba a estar, sino porque Dios estaba con Israel. Hermanos, es Dios el que les dice Moisés: Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Israel, mis hermanos, Moisés y Josué podían estar sin temor. Lo único que necesitaban era esforzarse, cobrar ánimo, porque Jehová es el que iría delante de ellos a la tierra prometida. Ahora estaban donde sus padres estaban 40 años atrás, pero sus padres fueron incrédulos, hermanos, con el reporte de los 10 espías. Pero ahora la nueva generación de 20 años para abajo, hermanos, ahora todos estos eran de 35, 40 años, de un poquito más, eran, porque muchos de ellos habían sido niños.
que tenían edad de 40, 45, mis hermanos, ya estaban varios de ellos, eran los jóvenes, young adults, los jóvenes adultos. Mis queridos, Moisés fue un gran hombre, uno de los hombres más grandes de esta tierra. Sin embargo, quiero recalcar algo aquí. Moisés no era irreemplazable. Quiero que meditemos en estas palabras. Hermanos, aquí cuando yo estudié esto me impactó. Hermanos, Moisés no era irreemplazable. Dios, mis hermanos, está con ellos. Israel estaba en buenas manos con o sin Moisés. Amén. Moisés, hermanos, no era irreemplazable. Ya me imagino, mis hermanos, es como algún equipo que está yendo al mundial. Imagínense, hermanos, que han jugado y ya van, hermanos, avanzando y están ya, mis hermanos, quizá en la ronda, ¿verdad?, de los cuartos de finales. Y de repente el técnico les dice: no voy a poder liderarlos, discúlpenme, pero me tengo que ir. Imagínense ustedes cuál sería la moral de ese equipo, mis hermanos. Entonces tiene que tomar el control el subtécnico o el asistente. Mis hermanos, ¿ustedes creen que ese equipo va a jugar con la misma mentalidad? De ninguna manera. Así estaba el pueblo de Israel. Pero mis hermanos, en las cosas de Dios, ningún hombre es irreemplazable. En las cosas de Dios, mis hermanos, Dios es, Dios seguirá siendo. Y mis hermanos, el pueblo de Dios está en buenas manos, sin o con Moisés. Dios es el que guía esta iglesia, es el que guía tu iglesia, es el que guía tu familia. Mis queridos hermanos, con o sin nosotros no, hermanos, debemos y nunca debemos de pelear por ese puesto y siempre decir: oh, la iglesia no va a suceder nada sin mí. De ninguna manera. Moisés, hermanos, no luchó por el puesto hasta el final. Él fue humilde y dijo: es Josué el que me tiene que reemplazar, es Josué el que ahora va a tomar mi lugar. Hermanos, qué tremendo. Les dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te desamparará. Hermanos, y entonces viene el cargo a Josué. Quiero que vean esta escena, hermanos. Allí en el versículo 7 y 8 de Deuteronomio 31, estamos en el año bíblico. Hermanos, dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que se las daría, y tú se la has de heredar. Y Jehová va delante de ti, Josué. Él estará contigo, no te dejará ni desamparará, ni temas ni te intimides. Hermanos, aquí está en una transferencia pública de poder. Nosotros aquí en Estados Unidos 60 y algo días atrás vimos la transferencia de poder. Pero qué ejemplo, mis hermanos, nos da de transferencia de poder de Moisés a Josué. De un hombre, mis hermanos, tan experimentado de 120 años de edad a un joven adulto, hermanos, mucho menor que él. Mis queridos hermanos, Moisés llama a Josué y lo trae delante de todo el pueblo. Hermanos, y aquí él está tratándolo con respeto, está tratando a Josué con amor, con cariño, y está siendo humilde para dejar el puesto, hermanos, con dolor en su corazón, mis hermanos, pero no hay odio, porque él tiene un sueño, él quiere ir al mundial, pues, pero no va a poder entrar. Y sin embargo, entonces él hace lo siguiente. Quiero que vean este comentario maravilloso, hermanos, del libro Patriarcas y Profetas, y dice lo siguiente: mientras el pueblo miraba a aquel anciano que tan pronto le sería quitado, recordó el pueblo con nuevo y profundo aprecio su ternura paternal.
sus sabios consejos y sus labores incansables de Moisés. Cuán a menudo, cuando sus pecados habían merecido los justos castigos de Dios, las oraciones de Moisés habían prevalecido para salvarlos. La tristeza que sentían era intensificada por el remordimiento. Recordaban con amargura que su propia iniquidad había inducido a Moisés al pecado por el cual ahora él tenía que morir. Dice la remoción de su amado jefe iba a ser para Israel un castigo mucho más severo que cualquier otro que pudiera haber recibido, sobreviviendo él y continuado su misión. Dios quería hacerle sentir al pueblo de Israel que no debían hacer la vida de su futuro jefe tan difícil como se la habían hecho a Moisés. Ahora, cuando Moisés le está transfiriendo el poder a Josué, ahora, hermanos, él quiere hacerle saber de que no le hagan la vida difícil a Josué como se la hicieron a Moisés. Dios habla a su pueblo mediante las bendiciones que le otorga, y cuando estas no son apreciadas, les había suprimido las bendiciones, mis hermanos, y ahora están viendo la transición de poder. Hermanos, Josué era el hombre para la obra del Señor. Dios había escogido, y aquí, mis queridos hermanos, qué tremendo cómo él fue escogido. ¿Por qué Josué fue escogido? Para que él fuese el líder, mis hermanos, ahora de la nación de Israel. Para los que nos van acompañando, estamos en Deuteronomio capítulo 31. En el año bíblico estamos viendo capítulo por capítulo de los libros hasta llegar al libro de Apocalipsis en este año 2021. Y Jehová, mis hermanos, vamos al versículo 14 y 15. Miren lo que le dice Jehová a Moisés. Hermanos, el mandato está terminado. Una vez que se transfiere el poder, hermanos, de Moisés a Josué, y lo hace delante de todos. Y cuando le dice: esfuérzate, sé valiente, Dios está contigo, no te desamparará, no temas ni te intimides. Mis hermanos, Moisés ya no es el líder. La transferencia de poder es allí. Y esta noche eso es lo que nosotros estamos viendo, mis hermanos. Qué capítulo, qué enseñanzas, hermanos, para cada uno de nosotros. Entonces, versículo 14 y 15. Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Imagínense, hermanos. Dios le dice: Moisés, el día de tu muerte ya está cerca. Llama a Josué y esperen en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Y fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Hermanos, Josué y Moisés, dice, hermanos, Éxodo 33:11, de que Josué, antes de ser el siguiente líder, el sucesor, hermanos, el que iba a tomar el lugar de Moisés para liderar a la nación a la tierra prometida, mis hermanos, Josué, hijo de Nun, nos dice la palabra de Dios, hermanos, de que él era servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, hermanos. Él estaba siempre asistiendo a Moisés. Ya me imagino los trabajos que él hacía para el gran legislador. Tráeme esto, hijo, alcánzame esto, Josué, ve y lleva este recado, haz esto, Josué. Y Josué viendo, aprendiendo, mis hermanos, y junto con Moisés siempre estaba a su lado, aprendiendo en secreto, vamos a decirlo así. No lo menciona mucho la palabra de Dios hasta en el capítulo de Números, cuando él entra, mis hermanos, junto con los 10 espías, los otros 11 espías y Caleb, a ver la tierra prometida. Hermanos, quiero que sepan
que antes de ser un líder hay que servir, hay que asistir, hay que aprender. Y Josué cumplió esa maravillosa tarea. Hermanos, se aparece Jehová y entonces aquí está la ceremonia de despedida de Moisés y la ceremonia de inauguración de Josué. Hermanos, la transferencia de poder está hecha en público con Israel y está hecha ahora confirmada por Dios en el tabernáculo, mis hermanos. Esta noche quiero ir terminando porque entonces en el versículo 23 allí está la inauguración. Una vez más le dio la orden, le dice Josué, hijo de Nun, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Hermanos, Josué no escuchó, escuchen bien. Esta era la manera varonil de hablarle a Josué. Y hay maneras, mis hermanos, de hablar varonilmente a los hombres, a los varones. Mis hermanos, Dios y Moisés no consentirían a la naturaleza débil y tímida de Josué. Josué no escuchó, oh Josué, tú eres lo máximo, oh Josué, tú eres tan fuerte, oh Josué, tú eres tan valiente. No escuchó eso, hermanos. No le dijo, oh Josué, ¿verdad? No lo halagaron, hermanos. Ahora le dijeron, es el tiempo, atrévete a aceptar el reto, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, mis hermanos, le dijeron, ponte recto y vamos, sigue adelante. Hermanos, tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra. Dios cumpliría la promesa por medio de él. Y ustedes ven a Moisés allí quejándose. Ustedes ven a Jesús, a Moisés llorando, quejándose ante Dios. No, yo soy el que debo de entrar a la tierra prometida. No, él sabe que va a morir. Mis hermanos, Moisés tenía muchas razones para poder quizás hacer a un lado a Josué y renegar y tratar de patalear ante Dios. De ninguna manera, él fue humilde, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos batallado por salir y dejar una posición, una iglesia, un liderazgo, mis hermanos? Pero hay sucesores. Nosotros somos reemplazables, hermanos. Nunca se nos olvide eso. Voy a dejarlo hasta aquí porque mañana 26 de marzo, viernes, vamos a ver Deuteronomio capítulo 32 y vamos a ir con Moisés al monte Nebo, donde allí por última vez verá la tierra de Canaán. Y mis hermanos, mañana ustedes y yo vamos a ver este hermoso capítulo. Quiero ir terminando en esta noche entonces con la parte que nos corresponde de los padres intercesores. Hermanos, yo ligo la enseñanza de la palabra de Dios con esta segunda parte, que es el venir y orar, hermanos, por nuestros hijos e hijas. Y este es el momento para poder hacerlo. Así, hermanos, como levantó el altar Job. Nos dice la palabra de Dios en Job 1:5 que Job enviaba a buscar a sus hijos y los santificaba. Dice que levantándose temprano, Job ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Mis hermanos, ante el altar presentaba a sus hijos y Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones, y por eso, hermanos, él levantaba un altar de intercesión para cada uno de sus hijos. Mis queridos hermanos, y eso es lo que esta noche nosotros estamos haciendo. Anoche les hablé, hermanos, de una profecía para los últimos días. Una profecía, mis hermanos, que se encuentra en Malaquías capítulo 4, 5 y 6, que dice que el profeta Elías sería enviado antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Antes que venga la segunda venida de Cristo, mis hermanos, enviará al profeta Elías.
Y con ese, mis hermanos, con el envío del profeta Elías, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, no es que va a venir el profeta Elías personalmente antes que venga Cristo Jesús. Es que, mis hermanos, el espíritu y el poder de Elías se volverá a repetir en la vida de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hermanos, como Elías. Levantarán el altar, hermanos, para poder volver el corazón de los hijos hacia Dios. El poder y el espíritu de Elías, mis hermanos, es nada más y nada menos que hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, levantando altares en sus hogares y en su familia para salvarlos, mis hermanos, de la idolatría, salvarlos del pecado, salvarlos de la ruina y de la destrucción segura. Esa profecía se va a cumplir, y una de las señales de esa profecía, hermanos, es que se levantan los altares en los hogares en el espíritu y en el poder de Elías, y con el mismo mensaje, mis hermanos, llenos del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, nos presentamos delante de nuestros hijos y delante de Dios para poder interceder por cada uno de ellos. Esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, en esta segunda parte donde levantamos el altar familiar, vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda, el fuego, mis hermanos. Así como joven en su altar había fuego, así como Elías había fuego, mis hermanos, así en el nombre de Cristo nosotros estamos por interceder por nuestros hijos en esta noche. Y cuando descienda el fuego del Espíritu Santo, mis hermanos, en nuestros altares en casa, nuestros hijos, sus corazones, hermanos, volverán a Dios, se volverán a abrazar de Él, dirán: Madre, Padre, gracias, gracias por estar intercediendo por mí, por no cansarte. Hermanos, en el poder y en el espíritu de Elías, llenos del Espíritu Santo, con valor, hermanos, con ímpetu, no mis hermanos con fuerza, sino con una determinación santa de nosotros, hermanos, presentarnos delante de Dios, así como lo hizo Elías, llenos del Espíritu Santo. En esta noche escribe los nombres de tus hijos, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, esta noche estamos presentando ante el altar a nuestros hijos con el Espíritu Santo, solicitándolo para que descienda el fuego, mis hermanos, y pueda nuestro hogar ser lleno del Espíritu de Dios. En esta noche, mis hermanos, yo quiero leerles unos pensamientos maravillosos que hablan de la importancia, mis hermanos, como Elías de levantar ese altar. Si esta profecía de Malaquías 4, 5 y 6 habla de Elías, hermanos, y habla del efecto, mis hermanos, de ese mensaje, el mensaje de Elías, que es de reconciliación, de intercesión, yo quiero leerles unos pensamientos de la importancia, mis hermanos, que dice así: si hubo un tiempo en que cada casa debería ser una casa de oración, es ahora, dice el libro de la oración, página 230. La oración ya se eleve en público, ya se ofrezca sobre el altar de la familia o en secreto. Coloca al hombre, y voy a añadir a toda la familia, directamente en presencia de Dios. Es lo que hace un altar. Mediante la oración constante, los jóvenes, nuestros hijos, pueden adquirir principios tan firmes que ni siquiera las tentaciones más arrolladoras los apartarán de su fidelidad hacia Dios. Amén. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos a padres y madres en el espíritu y poder de Elías, que es
siendo nosotros como padres llenos del Espíritu Santo y solicitando, hermanos, la intercesión por nuestros hijos. Oh, mis queridos hermanos, esta noche donde tú estés, yo te invito, como Elías, cuando le dijo al pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En esta noche vamos a acercar a nuestros hijos por medio de la oración, por medio, mis hermanos, de nuestras peticiones y los nombres que ahora estamos escribiendo en las páginas, mis hermanos, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube. Por favor, en este momento voy a comenzar a leer los nombres, hermanos, de sus hijos. Dice María Bayanes por Zaida Rivera y su familia. Dice Rocío de Jesús por Brisna, Milton, Mary, Rosy, Rafa, Zoe y mi esposo Rafael. Dice Rosamara Rivas por mis hijos Carlos, Alfredo, América, Graciela y Claudia. Guadalupe Corona dice, pido oración por mis hijos Juan y Daisy y mis nietos Marcos, Aurora y Alfredo, que sean llenos del Espíritu Santo para que seamos salvos en Cristo Jesús. Edelmira Encinas dice, buenas noches, yo pido oración por mi hijo Beto, Marisa, mis nietos Leti, Ángel, Jordan, Noé y mi esposo. Livo Peralta pide por sus hijos Javier y Jonathan. Ercila Quispe dice, pastor, sus nombres de mis hijos son Gerson. Dice, son Gerson, Rubén, Mica, Arellana y mis nietos. Lupe Valdés dice, por mis hijos Iván, Jairo, Xiomara, Marisol, Matt, Sabrina, Lilia y Michelle. Déjenme ir un poquito más arriba, ya que estas peticiones comenzaron ya hace varios minutos. Armida López dice, por mi familia. Leder Barreto dice, por favor me pueden ayudar, quiero confesar. ¿Ok? Muy bien. Dice Carmen Bravo, permite hijo Rosita y mis nietecitos oración. Soledad Dorado dice, por mis hijos Rubén y Alex y mi esposo Alejandro. Nuestra hermana Juana López, por favor, oraciones por Raúl Calderón y familia. Nos dice también, sigan orando, Marta Maldonado, por mis hijos y por mis nietos. Sigan escribiendo sus nombres, hermanos, que esta noche vamos a levantar un altar y vamos a presentar juntos a nuestros hijos. Vianey Román, pido oración, pastor, por Carlos por su salud. Nos dice la hermana Bayanes, por mis hijos Sergio, Juan, Luisa, Reina, Omar, Aurora, Juliana, mi esposo. Dice, mis nueras, yernos, mis nietos y mis nietas, mis bisnietas y toda la familia. Claro que sí, hermana Bayanes. Dios está apuntando cada nombre de ustedes, hermanos. Ustedes y sus hijos están seguros porque ustedes, hermanos, están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios, así como Israel, hermanos, estaba en las manos de nuestro Dios. Nos dice también Rogelio Avilés, pastor, por mis hijos Juan Gabriel, Alberto, Mario, bendiciones, pueblo bendito del Señor. Mi querida madre dice, estoy de rodillas por nuestros hijos y nietos. Nos dice mi querida mamá. Catalina va, nos dice oración por mis tres hijos, Adrián, Esther, Beatriz, por mis nietos Martín Valle, María Villa, que está delicada de salud. Irma Chávez nos dice, pastor, oración por mis hijos Michael, Marcela y Alejandro. Vianey Román dice, por José Juan, Alejandrina, Claudia y mis yernos Rodrigo del Río y Renato. Colorado, Alejandra Mercado, Armida y mis nietos y nietas. Claro que sí. También María Linares, Freddy Pereira, Orfita Lechuga, por Lorraine Alvin, Tamiris, Fidel O'Shea, Nadia y Kenny, Elisa Santiago, Leticia Trinidad, Elsa Enríquez, María Mariscal,
Carla del Ángel Sánchez, Guillermina Adame, José López, Carlos Rodríguez. Mis hermanos, aquí entonces estoy viendo Sósimo Luna, Fabiola Medina, Leticia Trinidad. Hermanos, esta noche yo quiero decirle a todos ustedes, padres intercesores, especialmente los que están cerca del área, en el mes de abril vamos a tener una reunión aquí en esta congregación en Anaheim, California, de padres intercesores. Y hermanos, todos estos nombres a los cuales estamos orando, vamos ahora a venir en vivo y nos vamos a ver y vamos a orar juntos, hermanos. Vamos a congregarnos, no se preocupen por el virus, vamos a estar allá afuera, ¿ok? Vamos a estar allá afuera, o si es necesario estar adentro, pero va a haber oración, va a haber ayuno, hermanos, porque es tiempo de rodillas, hermanos, hacer en el nombre de Cristo Jesús oración, intercesión por nuestros hijos. Voy a anunciar muy pronto esa fecha y vamos a tener un congreso aquí, hermanos, de padres intercesores orando por el Espíritu Santo, mis hermanos, sobre nuestros hijos. Tengo que ir terminando ya, mis queridos hermanos. En esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, nos hemos presentado, hermanos, delante de nuestro Dios. Y hemos levantado este altar que Dios sin duda alguna, hermanos, los va a honrar a ustedes con la presencia del Espíritu Santo. La profecía de Elías se va a cumplir. En el espíritu, mis hermanos, y poder de Elías, padres llenos del Espíritu Santo van a venir y van a interceder, mis hermanos, solicitando al Espíritu Santo para que los hijos y las hijas en los altares familiares que nosotros estamos levantando como Elías, el Espíritu Santo descienda y el corazón de tus hijos regresen a tus caminos, a los caminos de Dios. Hermanos de TV Tu Mundo, hermanos de los diferentes canales, estoy leyendo sus comentarios. Quiero despedirme con este pensamiento y entonces vamos a orar. Antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada. Deben de rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Acudid con humildad ante el altar, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que se acechan a vosotros y a vuestros hijos. Y por la fe, atad al altar a estos, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Solicita para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán a los hijos que así son dedicados a Dios diariamente. Mis hermanos, tú, aunque tus hijos no vivan contigo, tú puedes atarlos al altar que tú levantas en el nombre del Señor Jesús. Tú puedes en el nombre de Cristo, pero llámales, diles que estás orando por ellos. No los regañes, habla con ellos, no les recuerdes lo malo que hacen. Habla con ellos y dile: hijo, hija, estoy orando por ti en este momento, y el Espíritu Santo te acompañe a lo largo de este día. Oh, mis queridos hermanos, vamos a orar ahora y pedir que Dios tome todos estos nombres y los ponga en el altar, y pidiendo ahora que el Espíritu Santo, mis hermanos, haga descender y pueda cubrir con el fuego del Espíritu a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus nietos y tus nietas en esta noche, para que sean sellados y salvos en el nombre de Jesús. Oremos, por favor. Eterno Dios, en esta noche, Padre, una vez más venimos a interceder delante de tu presencia. Padre, hemos escuchado tu palabra y ahora, Señor, levantamos este altar pidiendo que el Espíritu Santo, Señor, descienda como Elías hizo y pidió, Señor, y delante de nuestros hijos, Padre, escribiendo los nombres de ellos en el altar. Dios mío, descienda tu Espíritu Santo y puedas cubrir con tu fuego cada uno de nuestros hijos y los purifiques, los limpies, Señor, y los selles para la salvación eterna, Dios.
Te ruego por cada madre y padre que están sintonizados en esta noche, viendo esta transmisión, que en el nombre de Cristo Jesús tú puedas descender el fuego del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos, Dios, sus nietos, sus bisnietos. Señor, séllalos para la salvación, no permitas que el enemigo los destruya. Sálvalos, Padre eterno, séllalos por favor en el nombre de Cristo Jesús. Y a nosotros, como Job y como Elías, Señor, danos el espíritu de Elías, danos el poder de Elías, Señor, que es ser llenos del Espíritu Santo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en la transmisión. Toca sus corazones, Señor, descienda tu espíritu sobre ellos y sobre sus hijos. Escribe cada nombre en el libro de la vida del Cordero, Señor, y cuando venga Cristo, cada uno de los nombres pueda ser mencionado para la salvación eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, mañana regresaremos a las 8:30 una vez más. Vamos a ver un capítulo maravilloso, el último momento, cuando Moisés ve la tierra prometida por última vez. Y entonces, hermanos, el lunes vamos a ver su muerte. Esta noche también te quiero recordar, comparte esta transmisión. Hermanos, a varios de ustedes yo les he enviado mensajes para que se suscriban a la página que ustedes están viendo esta transmisión. Suscríbanse a las páginas donde están viendo esta transmisión, a mi página personal, Pastor Carlos Acosta. Les he enviado una solicitud a muchos de ustedes. Vayan, chéquenlo, háganle seguir. Ahora ya no es like, ahora es seguir, porque ya cambió esta modalidad de Facebook. Y también en YouTube, en la transmisión, por favor, háganle, suscríbanse, toquen la campanita, suscríbanse al canal para que reciban las alertas cada vez que venimos en vivo. Hay muchas personas que he solicitado para que sigan mi página de Facebook, Pastor Carlos Acosta, y muchos de ustedes no han respondido todavía. Les quiero pedir ese gran favor, y también en el YouTube, suscríbanse a mi canal. Si esto fue de bendición para ti, compártelo, envíalo a alguien que pueda ser bendecido. Te veo el día de mañana a las 5 de la mañana en la línea telefónica de los padres intercesores. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Hasta mañana.